Esta es una conferencia introductoria, un poco para que los futuros pares, los que ya han sido y los que van a ser, estén al tanto de qué significa el rol del par evaluador desde la experiencia internacional, de la gran responsabilidad que tenemos. Antes de presentar a la maestra Marielena Barrera, en nombre del Consejo, quisiera dar las gracias a la maestra Marielena Barrera, directora ejecutiva del CASEI, por este gran apoyo, tanto en impartir la conferencia como concedernos el espacio para que alberguemos a 200 hasta 300 personas en su plataforma del CASEI. Quiero agradecer mucho esta gran colaboración que tenemos. Voy a presentar a la maestra María Elena, si me lo permiten. La maestra María Elena Barrera es mexicana de Mérida, Yucatán, ingeniera química, especialista en docencia, maestra en educación superior con la especialidad en administración de instituciones y currículum por la Universidad Autónoma de Yucatán, especialista en gestión de instituciones de educación superior y certificada como coordinadora de procesos de acreditación universitaria por la UDUAL. Ha tenido varios cargos en la administración académica, resaltando el ser directora de la Facultad de Educación de la UADY, sí, la Universidad Autónoma de Yucatán, presidenta de la Comisión Académica del Consejo Universitario de la misma universidad, directora del examen general de egreso de licenciatura en Ciencias Sociales y Humanidades, directora general adjunta de Relaciones Institucionales del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, Ceneval, si mal no recuerdo. En el ámbito de la evaluación, es miembro del Consejo Consultivo de Ingeniería de la Dirección General de Profesiones, de la Comisión de Formación y Gestión del Conocimiento de la Alianza FIDEM, del Consejo Directivo Externo del Instituto Tecnológico de la Construcción, del Comité de Pares Evaluadores Internacionales de la Red Iberoamericana para el aseguramiento de la calidad de la educación superior, RIACE, del Comité Académico de RIACE, donde compartimos el espacio ella y yo, y es un gran gusto aprender de ella, evaluadora de proyectos. Fue presidenta del Acuerdo de Lima, integrado por organismos de acreditación y evaluación de América Latina. Actualmente es directora general del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, puesto que ocupa desde el año 2014. Ha recibido varias distinciones, entre ellas participante del programa de intercambio, cooperación entre Estados Unidos y México en materia de educación superior, visitante distinguida de la ciudad de Columbus, Ohio, Estados Unidos, y de la ciudad de Veracruz, ingeniero distinguido otorgado por las instituciones de educación superior del estado de Veracruz, y doctorado honoris causa otorgado por el Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, de Ecatepec, México. Presidenta fundadora de la Asociación Nacional de Escuelas y Facultades de Educación y Pedagogía, autora de 16 artículos en revistas especializadas, 10 libros, 9 capítulos de libros en varios idiomas, tutora de 8 tesis de licenciatura y 44 de posgrado de varias IES. Autora de más de 300 conferencias impartidas en varios países y diseñadora de más de 28 programas educativos de licenciatura y posgrado. Con esta presentación resumida de la maestra Marielena Barrera, que es una invitada de honor, estamos complacidos como CENEA en que ella sea la primera persona que nos comparta en un lapso de 40, dijimos, Marielena, 40 minutos, 50 máximo para su presentación, a la cual ustedes han sido invitados. Vuelvo a insistir en que cerremos los micrófonos, por favor, y dejo la palabra a la maestra María Elena. Una consulta, maestra. Cerramos las cámaras todos para poder verla a usted nada más, o no, es que yo voy a hacer la presentación y entonces automáticamente ustedes desaparecen y solo aparece la presentación. Entonces, está bien. Que no hay problema por eso. Pero para tener mayor nitidez es mejor que cierren sus cámaras y su micrófono. Empezamos primero agradeciendo a Maribel la invitación para compartir con ustedes esta presentación que pues yo creo que no les voy a enseñar muchas cosas, pero voy a tratar de reflexionar algunos aspectos
que desde el punto de vista de CASEI son muy, muy relevantes para la evaluación. Entonces, para iniciar, voy a empezar con una presentación que está al final, pero la voy a iniciar aquí con ustedes. El tema que me pidió Maribel se llama evaluación externa y el rol de los pares evaluadores. Lo voy a circunscribir al caso de CASEI, pero no quiere decir que les voy a decir cómo le hacemos y cómo lo deben hacer ustedes. Voy a reflexionar sobre algunos puntos. ¿Qué vamos a ver en esta conferencia? Primero, tengo que contextualizarla en el contexto de la educación superior, que son nuestro objeto de evaluación, los programas de educación superior y las instituciones. Y eso asociado a las tendencias del aseguramiento de la calidad. Cómo estas tendencias impactan a los modelos de evaluación del aseguramiento de la calidad. Después voy a conversar con ustedes cómo es, en el caso de CASEI está nuestra metodología y el papel que juegan los pares evaluadores, las características deseables y las características que exigimos nosotros, quiénes son, cuáles responsabilidades tienen ante los organismos de acreditación y una parte que para mí es la más relevante, el marco ético de los evaluadores, donde voy a hacer mucho hincapié en el transcurso de la presentación. Empezaríamos con las tendencias tanto de la educación superior como el aseguramiento de la calidad. Esta es una parte fundamental, porque la evaluación tiene que estar contextualizada conociendo los esquemas de educación superior. En este momento se identifican 8 grandes tendencias para la educación superior que deben estar permeando a las instituciones y que deben ser punto de reflexión tanto de las instituciones como de los organismos de acreditación. La primera, sobre todo en Latinoamérica, es la universalidad y equidad de acceso a la educación superior. ¿Cómo hacerle para abarcar que nuestro alcance sea a una mayor población de jóvenes que ingresen a la educación superior? Eso es un gran reto para Latinoamérica. También que nos enfrentamos con un nuevo tipo de aprendiz, un estudiante también diferente a nosotros, es decir, en el cual ya llegan con ciertas competencias, el manejo de tecnología, nuevas formas de aprender. Esto es otra de las grandes tendencias. La tercera, esto implica nuevos roles de profesores, es decir, necesitamos nuevas herramientas los profesores y también los evaluadores, que son profesores de las instituciones de educación superior. Esto impacta también a nuevos modelos educativos que piden mayor flexibilidad, fortalecimiento y evaluación centrada en los resultados de aprendizaje, nuevas estrategias de evaluación, nuevas estrategias y metodologías de enseñanza, etc. Y eso implica que la flexibilidad y la forma de gestión de los procesos formativos también van a sufrir grandes cambios y que lo vivimos en el 2020 y lo estamos viviendo en el contexto del COVID. La otra punto es la internacionalización progresiva hacia las instituciones de educación superior internacionales. Quiere decir
internacionalización no entendida como movilidad, sino internacionalización entendida como que incorpores en los currículums estándares internacionales. También esto nos está implicando un alto grado de transformación estructural en las IES con procesos más dinámicos, más flexibles, más eficientes, optimizando recursos. También otra gran tendencia es asociada a cómo respondimos a la pandemia y cómo vamos a regresar a la normalidad, y no vamos a regresar como lo hacíamos en el 2019 seguro. Y esto nos lleva al último punto, que tiene que ver con el aseguramiento de la calidad. Es decir, exige la última una mejora e innovación en los sistemas de evaluación y acreditación que incorporen las 7 tendencias anteriores, pero en especial la equidad, calidad, innovación y resiliencia. Es muy importante entender esto. Y esto nos lleva a las tendencias de la acreditación en ingeniería. Y tomando los puntos que acabo yo de mencionar previamente, vemos la primera tendencia, la tendencia prevalente en este momento es que la evaluación de los procesos de ingeniería y de los procesos de distintas carreras profesionalizantes debe estar centrada en resultados de aprendizaje. Y es muy importante por el papel que tienen los evaluadores en cuanto a su formación. Es decir, necesitamos ser expertos en lo que evalúo y expertos en evaluación. Son 2 aspectos claves para poder evaluar resultados de aprendizaje de los estudiantes y poderlos contextualizar y analizar. La segunda es, la evaluación requiere transparencia de los resultados, requiere que podamos dar a conocer los resultados y poderlos dar, conocer y ser muy transparente en nuestras recomendaciones. El tercero es la responsabilidad que asumimos frente a las instituciones. La cuarta, la necesidad del trabajo colegiado y participativo, que es parte inherente de los comités de evaluación. La otra es darle legitimidad a los procesos de evaluación, y en este papel intervienen los evaluadores como el corazón de la evaluación, es la cara de los organismos acreditadores frente a las instituciones de educación superior. Objetividad en nuestras observaciones, es decir, en qué manera yo sustento mis observaciones y mis análisis en datos objetivos, en insumos que existen, en datos que surgen del análisis de la información. Esa parte es fundamental en la acreditación de ingeniería. Es como yo la pregunta que haría es, como hacía Alicia en el País de las Maravillas. Dime, gato, ¿cuál es el camino correcto? Pues, ¿a dónde te diriges? Si dices, no lo sé, y si no sabes a dónde vas, pues no importa qué camino tengas. Y eso tiene mucho que ver con el marco de referencia y el papel que tienen los evaluadores. Necesitamos definir con claridad cuáles son sus responsabilidades y obligaciones, cuáles son sus perfiles, qué requerimientos tienen de actualización para poder atender en tiempo y forma, de una manera eficiente, el proceso de acreditación. Es decir, el proceso de acreditación es lo que antes estaba separado, ahora converge. Es decir, antes en las tendencias se veían por separado 3 cosas. La evaluación del aprendizaje que hacíamos en los cursos,
desde el currículum, nosotros evaluábamos nuestro reino, es decir, nuestro curso. Entonces, con eso emitíamos puntuaciones que identificaban si el estudiante logró o no logró el objetivo del curso. Evaluación del aprendizaje. La segunda es lo que llamamos la evaluación del currículum, de todo, en el contexto de una evaluación del aprendizaje. Y la tercera es la acreditación de programas. Entonces, en el contexto, en el concepto anterior, estos tres procesos estaban separados, pero ahora en los marcos de referencia modernos, estos tres procesos convergen en un solo punto, la evaluación de resultados de aprendizaje. Por eso el papel de los evaluadores es fundamental para evaluar los resultados de aprendizaje de los estudiantes y a partir de eso emitir juicios de valor que permitan decir si el currículum estableció estrategias formativas que llevaron al estudiante ya al egresado a alcanzar esos objetivos. Si la acreditación de los programas está dándole información para retroalimentar a los programas educativos en su mejora. Es decir, el centro es la evaluación de los resultados de aprendizaje, no los insumos y los procesos, son los resultados. Y aquí siempre nos hacemos una pregunta cuando iniciamos un proceso de acreditación, los evaluadores. Es decir, los egresados de este programa alcanzan esos aprendizajes que nosotros declaramos en los perfiles de egreso. Las condiciones de operación del plan permitió que el proceso formativo se diera en los escenarios adecuados, con los apoyos requeridos, se hicieran los análisis en el currículum para identificar brechas y entrar en la mejora continua de los procesos. Esa es la pregunta que se hace un organismo, un evaluador. Nosotros todo esto lo tenemos en un marco de referencia, ahí voy a decir, donde se explica con mucha claridad la relación entre los criterios. Ustedes tienen con Maribel también un marco de referencia bien definido, pero el marco de referencia que tiene CASEI es muy interesante, porque nosotros primero nos preguntamos, ¿cuál es el campo profesional y nuestra visión de éxito de nuestros egresados en el contexto que nosotros definimos? Y a eso le definíamos objetivos educacionales. La siguiente pregunta fue, entonces, si estas funciones profesionales yo quiero que logren mis egresados, la siguiente pregunta es, ¿qué resultados de aprendizaje debo yo evidenciar y qué competencias finales debo desarrollar para que pueda hacer esas funciones? Y de ahí hablamos entonces de que, pues, cuál es el plan de estudios y las rutas críticas que debo llevar en el proceso formativo. Y este es el marco de referencia que nosotros usamos con nuestros evaluadores y para el cual es muy importante ponerle énfasis a este ámbito y a las rutas críticas que nos llevan a verificar que los resultados de aprendizaje se hayan desarrollado. Y aquí llegamos a ustedes. ¿Qué características son deseables de los pares evaluadores? Primero, ¿qué es un par evaluador? Un par evaluador deben ser académicos y profesionales, es decir, profesionales que están desarrollando, llevando a cabo la práctica de la profesión. Experimentados, es decir, necesitamos
que tengan un tiempo mínimo. CASEI pone como tiempo mínimo 10 años, que estés en la academia o en la profesión y que cuentan con reconocida autoridad y liderazgo como docentes, investigadores, profesionales o administradores de la educación. Es decir, una característica primera es que tengas conozcas el objeto de estudio, y el objeto de estudio es una profesión. El objeto de estudio, cuando evaluamos y acreditamos un programa, es que debes conocer a fondo la profesión y la formación. Entonces, es primera característica. La responsabilidad, por ejemplo, que asumimos como organismos acreditadores es seleccionar adecuadamente a nuestros pares. Ponemos criterios y requisitos para la selección. Por ejemplo, CASEI pone como requisitos 2. 1, que tengas el dominio de la profesión, ya sea desde la parte práctica o desde la parte académica. Y 2, que tengas las competencias en evaluación y la formación en evaluación, sobre todo para manejar el marco de referencia. La segunda responsabilidad que asume CASEI como organismo acreditador es verificar que los evaluadores tengan ese proceso formativo permanente, esa formación y actualización permanente en el ámbito de la evaluación, no de la formación. De la formación en el área es responsabilidad propia de los evaluadores. Y esto nos lleva a generar un proceso de evaluación continua que desde el organismo acreditador nosotros permanentemente iniciamos con los evaluadores. Ahora viene la otra parte. ¿Cuáles son las responsabilidades de los evaluadores? Primero, participar en las capacitaciones y reuniones que haga el organismo. En mi caso, en CASEI, es una responsabilidad. 2, el cumplimiento de fechas límites, es decir, hay temporalidades, hay ciertos requisitos que hay que cumplir, por ejemplo, para que tomes una capacitación, etcétera. Todo eso es el cumplimiento de fechas límites. Tercera, la revisión anticipada de toda la información de la autoevaluación. Si algo es compromiso y responsabilidad de los evaluadores, es llegar a una visita de evaluación habiendo analizado a profundidad toda la autoevaluación con base en los estándares definidos por el marco de referencia. La otra responsabilidad es la conducción de la visita. La visita presencial o virtual es el área de oportunidad para verificar la información que fue vertida en las evidencias en la autoevaluación, para aclarar las brechas de información o las inconsistencias de la información que identificamos en la autoevaluación. Un evaluador tiene que identificar, ojo, la validez de la información. 2, la congruencia interna de la información. 3, las brechas de información. Y para eso tenemos un espacio que viene siendo la visita de evaluación para obtener esas respuestas a las que llegamos previamente al revisar la autoevaluación. También el cumplimiento de una agenda que define el organismo acreditador en tiempo y forma. Y esto requiere competencias de administración del tiempo, de administración de recursos, de manejo de grupos, etc. La realización de entrevistas es cómo preguntar y la escucha activa. Son 2 puntos
relevantes para la realización de entrevistas, la formulación de recomendaciones contextualizadas. Esa es una parte importante. Y saber el darle información a la institución cuando se cierra una visita. Es decir, la información clara, objetiva, pertinente, que te indique el marco general de las fortalezas y debilidades que tuvo el programa o la institución. Son las principales responsabilidades. Y esto nos lleva a preguntarnos entonces, ¿qué requiero? Pues conocimiento y experiencia, ya les dije, conocimiento y experiencia de dos ámbitos, tu disciplina o tu formación y dos en evaluación. Son dos ámbitos donde se requiere conocimiento y experiencia. Segundo, el liderazgo y el trabajo en equipo. Son habilidades clave, competencias clave para un evaluador. La práctica reflexiva en la evaluación, es decir, la práctica reflexiva que implica ir a fondo a las evidencias, analizar, no dejarnos llevar por palabras o por el rollo o por la extensión que pongan en las respuestas las instituciones. Tomar decisiones en un marco ético, y aquí les voy a explicar más adelante qué significa. Curiosidad. Curiosidad es una parte relevante de la evaluación. Facilitar las condiciones, crear un ambiente favorable para la evaluación y siempre en la evaluación contextualizarla, considerando las características propias de las propias instituciones donde están los programas o cuando se evalúa la institución, sus características propias. Esto es elemental, que son capacidades para los evaluadores. Esto implica tres grandes desafíos. El primero, la profesionalización de los evaluadores. La profesionalización de los evaluadores. Y esto también se va adquiriendo. Yo puedo tener la formación, pero requiero también la práctica necesaria, cómo ir involucrándome a los diferentes equipos de trabajo hasta que yo puedo decir que adquirí las competencias para evaluar y liderar los equipos de trabajo. Un enfoque transformativo y un marco ético. Es decir, la innovación es parte relevante del proceso y la ética es fundamental. Fundamental para el evaluador. Aquí yo me quisiera hacer relevante para mí conversar con ustedes este tema. Un tema vigente, un artículo que se acaba de publicar recientemente y que habla de las competencias de los evaluadores. Y yo voy a trabajar con ustedes esta parte donde le van a dar sustento a todo lo que yo fui diciendo hace unos momentos. Cuando hablamos de profesionalización y competencia, aquí es las competencias para mejorar la calidad de desempeño del evaluador, la efectividad de la formación del evaluador y los resultados de la evaluación. Son tres elementos importantes que son objeto de reflexión en este artículo y que fueron desarrollados por estos autores que aquí abajo les pongo la referencia. Y aquí lo interesante es, y coincido mucho con los autores, se identifican tres niveles en el proceso formativo del evaluador. Primero, el nivel básico, es cuando estamos aprendiendo la evaluación. En este nivel básico, el evaluador crea relaciones de trabajo, es decir,
se pone de acuerdo con los demás miembros, se comunica efectivamente, organiza su participación y organiza su tiempo, respeta acuerdos y procesos, liderea y cuestiona acertadamente. Te das cuenta, por ejemplo, lo que yo decía, es decir, yo cuando entro a revisar un proceso de evaluación, tengo que identificar primero si la respuesta atiende a la pregunta, es congruencia, y cuáles son el estándar que debe tener las evidencias que presento. Entonces ahí tengo que ver la congruencia interna, pero también tengo que ver la congruencia de la información entre los distintos indicadores que corresponden al marco de referencia, para identificar si no en un indicador le di una información, en otro indicador le di otra y me preguntaban lo mismo. Es decir, congruencia interna dentro del marco. Y la tercera, brechas de información. También es muy importante en este nivel básico el trabajo en un marco ético explícito, por ejemplo, confidencialidad de la información, respetar el contexto, no vulnerar a las personas, etcétera, que es el marco ético, y la mejora de nuestras propias capacidades. Cuando hablamos del inicio de la evaluación, de los evaluadores, hablamos de que podemos tener evaluadores a 3 niveles. El primer nivel es el nivel básico, son los nuevos, aquellos que están aprendiendo, aquellos que tienen compromiso y están iniciando el proceso de evaluación. Después pasamos a un segundo nivel, el nivel avanzado, que además de los puntos anteriores, trabaja en situaciones complejas, sabe cómo manejar esas situaciones complejas, maneja asuntos conflictivos y sensibles cuando llegamos a una institución y vemos un clima desfavorable, cuando se empiezan a acusar unos a otros. Ese tipo de trabajo requiere ciertas competencias adicionales de negociación y adicionalmente de manejo de conflictos. Y cuando nosotros como evaluadores podemos coordinar este tipo de grupos confrontados. Ese es el nivel 2, nivel avanzado. Y el nivel 3, que es el deseable, es el nivel transformativo. Es decir, además de los 2 niveles anteriores, también orientamos a catalizar el cambio. Damos recomendaciones en el sentido de proponer mejoras orientadas al cambio. También damos información para que se den cuenta las instituciones que hay paradigmas alternativos o formas diversas para atender la educación superior y aquel que piense estratégicamente. Es decir, en la formación de pares evaluadores debemos girar desde el nivel básico hasta el nivel transformativo de los evaluadores. Y entonces llegamos a la parte fundamental, y aquí van a ver que aparecen las funciones, pero dentro de un marco ético. Los principios éticos de la evaluación son los que aquí mostramos: integridad, respeto, veracidad, neutralidad, objetividad, justicia, precisión y honestidad. Esto que yo pongo aquí son los valores y los principios éticos que están detrás de la evaluación en el caso de CASEI. Pero la literatura reporta exactamente estos principios éticos que deben ser atendidos por todos los organismos acreditadores
en el proceso de formación de evaluadores. Y vamos a ver qué significa esto. Objetividad. ¿Qué significa? Emitir juicios de valor con base en el marco de referencia acordado y las evidencias dadas, no en función de lo que pensamos. La primera cosa es formular juicios de valor con base en lo que pide los estándares del marco de referencia. Esa parte es fundamental, no con base en mis juicios o mis percepciones. La segunda es reconocer el grado de confiabilidad y validez de los instrumentos que utilizamos para sopesar alcances y limitaciones. Es decir, tenemos que tener ese pensamiento crítico para interpretar los instrumentos, no a rajatabla, sino en el contexto en el que estamos evaluando. Y con la información que nos han aportado de distintas fuentes. La tercera, que nos da objetividad como evaluadores, es comprender diferentes perspectivas diferentes a las propias y no descalificar a las otras, no criticar, jamás incidir o poner es que en mi caso, y ponernos como ejemplo, eso es un punto negativo en un proceso de evaluación. Siempre sopesar y evaluar con base en el marco de referencia acordado y con base en los instrumentos desarrollados por el organismo acreditador, con un pensamiento crítico, siendo objetivos con base en las evidencias y la información presentada. Hay que evitar utilizar experiencias aisladas como referentes de evaluación, dejarnos llevar por chismes, dejarnos llevar por comentarios que hacen los alumnos sobre los maestros. No, hay que ser objetivo. Objetivo y objetividad significa esos 4 puntos. Neutralidad. Es decir, neutralidad significa identificar y reconocer los propios sesgos institucionales, disciplinares, profesionales, ideológicos y no involucrarlos en la evaluación. Es decir, no dejarnos llevar por cosas. Es analizar y establecer análisis y conclusiones con independencia de los diferentes género, preferencias sexuales, raza, estado civil, características. Es decir, eso no puede incidir en tu toma de decisión. Debe ser neutro. Mente fría, crítica y basado en los referentes, el marco de acreditación. Es importante también que los equipos de evaluación estén representados todos los puntos de vista, tratar de reflejar por consenso lo que sería el análisis del grupo de evaluadores, no mi punto de vista solamente. Neutralidad. Segundo principio ético que deben tener los equipos de evaluación. Integridad. Tercer principio ético. Reconocer los propios conflictos de interés. Es decir, cómo me pongo cuando yo tengo un conflicto de interés, porque trabajé en esa institución, porque tengo amigos en esta institución, reconocerlos y tomar una decisión sesgando totalmente estas acciones o estas, vamos a decir, amigazgos o otras cosas
que puedan incidir en la evaluación. El siguiente punto de este principio es usar la información a que se tiene acceso para los objetivos de la evaluación. Es decir, no solo es la autoevaluación, sino también las entrevistas, también la información que está en la página electrónica de la propia institución, también y cruzar la información entre los distintos grupos que entrevistamos. Esa es una parte fundamental. Es decir, usar la información como insumo para su toma de decisiones. El tercer punto es cuidar la confidencialidad. Si algo es muy importante es que como evaluadores tenemos que cuidar, somos el resguardo de esa información. Esa información es para nosotros en un momento determinado y es confidencial para la institución. No podemos estar ventaneando a las instituciones. Eso es un punto muy relevante, que es un elemento que tenemos que cuidar. Normalmente firmamos un acuerdo de confidencialidad de la institución, de la información frente al organismo acreditador. También un punto que tiene que ver con la integridad es evitar el uso de la evaluación para intereses propios no legítimos. Por ejemplo, para poder posteriormente darles una asesoría o venderles algún servicio. Esto es algo relevante que hay que cuidar y atender cuidadosamente a las normas institucionales y políticas del organismo de acreditación. Esa es otra parte fundamental. Llegamos al cuarto principio, honestidad. Conducirnos con transparencia, comunicarnos con sinceridad, asertividad y empatía, es decir, que no se sienta que nos estamos comunicando y los estoy regañando o los estoy maltratando. Hay gente muy sensible en las instituciones y la comunicación tiene que ser con asertividad. Acuérdense que somos pares evaluadores y al ser pares evaluadores no estamos en niveles jerárquicos diferentes. Por eso la evaluación se llama de pares evaluadores. También reconocer los alcances y limitaciones de nuestras propias capacidades. Cuando yo tengo debilidades para evaluar algo, pido ayuda. Por eso es un equipo de evaluación. Entonces, el reconocer alcances y limitaciones de algo que no sé o que tengo dudas es un elemento básico de un evaluador. También reconocer cuando nos equivocamos y asumir las responsabilidades de una equivocación. No es, como decimos en México, montarnos en nuestro chivo, decir y mantener a ver cómo sostengo lo que dije. No, todos somos seres humanos y nos podemos equivocar. Es importante, como un elemento de un evaluador, reconocer cuando nos equivocamos. Identificar áreas de mi propia formación donde requiero capacitación y solicitarlo. Eso es ser honesto. Incrementar el grado de profesionalización a través de la mejora continua como evaluador. Es un elemento fundamental. El otro principio es el principio de justicia. Justicia es comprender cada contexto específico donde estoy evaluando. Es decir, la relación existente entre los distintos factores. No es lo mismo evaluar a una institución que tiene recursos, está en la ciudad, a una institución que hace un gran esfuerzo, ofrece un buen programa,
pero está lejano y tiene deficiencias o debilidades en encontrar profesores, los estudiantes son de bajo nivel y los minimicemos. No, hay que evaluar en el contexto de la propia institución, sin quitar el rigor técnico del marco de referencia. Reconocer también dilemas y tensiones en los procesos de evaluación, entender que es como cuando estábamos en exámenes nosotros, que el momento nos pone nerviosos, nos ponemos a equivocar. Entonces, la acreditación es como un examen. Es para las instituciones un examen. Por lo tanto, crea dilemas, tensiones, nerviosismo en las personas y hay que saber entender estas situaciones. Balancear sus decisiones con flexibilidad cuando se requiera. Es decir, si yo encuentro la información en diferentes partes y se cumple con el estándar, sopesar esto en mi toma de decisiones. Buscar acuerdos para la deliberación, es decir, en los equipos de evaluación es importante llegar a la decisión por consenso o con el menor número de discrepancias. Actuar con sensatez y prudencia es un elemento clave de los evaluadores y incrementar la confianza en los procesos de evaluación. Es decir, nosotros somos la cara como evaluadores del organismo de acreditación. No es Maribel. Ustedes son los que van a las instituciones, los que hacen las entrevistas. Por lo tanto, son la cara del proceso de acreditación y es el que crea confianza, es el que crea legitimidad, es el que nos manifiesta. Yo les digo, el amor entra por los ojos y la manera en que tratemos a las instituciones es la mirada que le van a tener a la acreditación. El siguiente principio es la veracidad, es decir, actuar con la verdad, compromiso con la verdad, ofrecer información con alto grado de certeza. Información es poder y una decisión siempre debe estar sustentada, basada en información. Buscar congruencia entre los instrumentos, las estrategias, los datos y las conclusiones. Eso ya se los mencioné 3 veces, que eso es un papel fundamental de los evaluadores. La validez y confiabilidad, entendiendo por validez. Validez es cuando representa el resultado que yo estoy esperando ver. Eso es validez. Y confiabilidad es la estabilidad de los datos. Es decir, si las evidencias son válidas y confiables y cumplen con los requisitos del estándar, entonces el indicador se cumple. Este punto es muy importante como evaluador. En el caso que te queden dudas, tienes la visita para verificar los hechos o hacer las preguntas pertinentes a los actores para obtener la información que te falte para tomar decisiones. No intuir o creer algo, sino lo he evidenciado. Esa parte es fundamental. Respeto. Respeto a las personas, la dignidad, los esfuerzos, los intereses legítimos que están haciendo los distintos actores de las instituciones en los procesos de evaluación. Para algunos lo sienten como una tarea adicional, cuando debe ser parte de su trabajo diario. Sin embargo, por
por cultura institucional no es así. Lo ven como un proceso aparte, que ya llegó la acreditación y tenemos que hacer un esfuerzo adicional. Otra parte es el respeto a los tiempos, el respeto a la agenda. Maribel así empezó, diciendo, un punto importante que tenemos que tener como organismo de evaluación es, si yo dije 1 hora, empezamos a la hora. Si yo dije que terminamos a tal hora, terminamos a tal hora. Y eso es fundamental con el respeto a la agenda y a las personas que citamos. Es decir, cumplir con los tiempos y las formas. Mantener la confidencialidad, ya lo mencioné. Cumplir con las pautas de trabajo acordadas, es decir, como equipo evaluador, si a mí me encargan algo, yo debo cumplir con eso, o si en la agenda me toca a mí algo, debo cumplir con eso. Evitar la coerción, manipulación y estigmatización de las personas. Ojo, nosotros tenemos que ser asertivos con los estudiantes, con los empleadores, con los egresados, con los profesores, con las autoridades y no plantear nuestro punto de vista. Esto es un punto fundamental que debemos respetar como evaluadores. Precisión. Utilizar lenguaje claro para formular reportes, notas, propuestas. Algo que yo veo cotidianamente es que hacemos una recomendación y esa recomendación la justificamos. Y en la misma justificación nos contradecimos con la recomendación. Es decir, debe haber congruencia, debe haber un lenguaje claro que permita que el que lea esto, va a ser una institución, entienda con mucha claridad qué quise decirles. Y que a partir de eso, ellos establezcan acciones que nos lleve a la mejora continua. Es decir, también es importante seguir las especificaciones técnicas que usamos en los criterios e instrumentos que usamos. Por ejemplo, en el caso de CASEI, el proceso de evaluación, de acreditación, usamos una rúbrica con descriptores precisos que hacen que el proceso de acreditación pueda ser más ágil para los evaluadores. La otra parte es formular recomendaciones claras, contextualizadas. No le puedo pedir a una institución que está en una zona donde no hay un sector manufacturero avanzado que se vincule con el sector. Hay que considerar cuál es su contexto. ¿Son campesinos? ¿Qué es el contexto? Entonces, es muy importante formular recomendaciones contextualizadas. Y termino aquí diciendo, los evaluadores son el corazón de la acreditación. Cuidemos un latido eficiente, permanente y continuo. Es decir, mejora continua. Respetar los valores éticos y los principios éticos que acabo de decir. Transitar de un nivel básico a un nivel transformador. Ese es el reto que tenemos los evaluadores. No puedo chatear a la hora que me toque. Y es muy importante considerar estos aspectos. Muchas gracias a todos y quedo a sus órdenes. Aquí está mi correo electrónico y les voy a dejar la presentación. Empezamos las preguntas si quieren, Maribel.
Sí, muchas gracias, maestra María Elena. Les quisiera pedir nuevamente que cierren sus micrófonos, por favor, y que, ¿cuánto tiempo tienes, María Elena? Unos 10 minutos para responder algunas preguntas. Tengo hasta las 3:30, Maribel. Tengo Ok, 2. entonces, unos 10 minutos, tal vez. Listo. Agradecer tu presentación y me quedo o nos quedamos acá en el CNEA con tu última frase. Los evaluadores son el corazón de la acreditación y por tanto son también el rostro, en este caso van a ser el rostro del CNEA. Entonces nos quedamos con esa frase importante y te felicito por todos tus comentarios tan valiosos para iniciar este proceso de capacitación con nuestros pares. Entonces vamos a pedir a levantar la mano los que quieran hablar, al menos 5 intervenciones en el orden que se presenten en el chat. Acuérdense, los evaluadores, si algo tienen es curiosidad. ¿Ah? Sí, les pedimos apaguen el micrófono, sí, por favor. Solo el que va a hablar va ok, Martín. Martín. ¿Puedes abrir el micrófono, Martín? Martín, ¿puedes abrir tu micrófono? O si quieres mandarlo por el chat y le pido a Miguel Ángel que la lea o Maribel. Sí, si me ayuda Miguel Ángel, mejor. Sí, aquí estoy. Ya podría hablar Martín, pero no activa su micrófono, entonces vamos a ver si escribe en el chat. Ya lo desactivó. Ya tiene activo su maestro Martín, por favor. Martín. A lo mejor tiene problemas de conectividad. Puede ser. Estoy viendo algunos, pero más que nada son comentarios. Yo quiero preguntas. ¿Ah? ¿Quién es? A ver, el maestro Rodolfo. Maestro Rodolfo. Tienes el micrófono abierto, Rodolfo. ¿Ah? El que dice iPad de Rodolfo, tienes abierto el micrófono. Judith Ríos, ¿está ahí, maestro Miguel Ángel? A ver, Judith, por favor, active su micrófono. Buenas tardes. Buenas tardes, la oímos. Un gusto, María Elena, conocerla. Un saludo a todos los presentes. Quería preguntar sobre el tema importante, me parece, de contextualizar, tomar en cuenta las diferencias locales, los esfuerzos particulares y locales, que en Nicaragua obviamente tenemos zonas del país donde hay importantes proyectos educativos universitarios con un buen nivel de desarrollo, pero que obviamente tendrán diferencias con relación a Managua o otras ciudades del Pacífico de Nicaragua. Eso me parece importante, clave, para que los evaluadores lo tomemos en cuenta. Pero me surge una inquietud, ¿cómo esto asegura la calidad de cualquier proyecto educativo? Es decir, estoy totalmente de acuerdo. María Elena. Apagado, no se escuchan. Apagado el micrófono, porque... María Elena, ¿tiene apagado el micrófono? Perdón. Yo decía, si tú le pides que la planta académica sean 80% de doctores y está en la sierra y en una región altamente vulnerable,
sería una recomendación poco pertinente en principio, pero eso no quiere decir que le limite la calidad de la formación, porque tú puedes tener personas que no tengan el papelito, pero sean excelentes profesores y profesionales, y a eso le llamo contextualizar. Entonces, esa es donde empieza la flexibilidad, entender que ese requisito para ellos, a pesar de que hagan un esfuerzo terrible, porque están en una zona insegura, porque va a ser dificilísimo que un doctor se vaya allá, ¿ok? Pero tenemos por otro lado profesores con alto compromiso, bien formados, que se han capacitado, que han aprendido de la experiencia y que son excelentes profesores. Y los resultados del programa son excelentes. Entonces, ahí es donde digo contextualidad, contextualizar, Judith. Ojo, no a rajatabla, ¿eh? Nunca vulnerar el resultado de la formación. Nuestra mirada está en el resultado de los aprendizajes. ¿Son buenos egresados? ¿Tienen el perfil que yo definí? Si es así, entonces, no importa que no tengan el doctorado, ¿sí? Tuvieron la formación que yo pedí. Por eso la evaluación centrada en resultados es clave. Judith. No sé si te contesté, Judith. Claro que sí, muchísimas gracias. Bien. Tenemos una solicitud de William Barquero y 3 intervenciones en el chat. Maestro, si quiere activar, por favor, su micrófono, maestro William, y después damos lectura a las 3 preguntas del chat. Claro. Sí, muchísimas gracias en primer lugar por la conferencia, ha sido muy exquisita. Sin embargo, me queda la duda con la contextualización, porque no estamos hablando de grado académico, sino que hablamos de perfil de formación. En este sentido, lo que quiero hacer mención es que si va a ser considerado, por ejemplo, yo soy del área de la salud, soy de formación enfermero, y si yo digo que en la carrera de enfermería normalmente tienen que haber enfermeros de profesión enseñando. Estamos entendiendo esto como contextualización, pero no puedo entender que haya, por ejemplo, un veterinario dentro de un área de perfil de enfermería enseñando. La academia, aunque sea lejana o muy remota la universidad o el centro educativo, o bien no puedo percibir que haya un, ¿cómo le dijera yo? Un ingeniero en ergonomía o en algún área de ciencias ergonómicas o de agricultura, dando en las ciencias de salud o ciencias de enfermería, porque ahí sí no estaríamos contextualizando, ahí estaríamos saliendo del perfil de especialización del área de formación. Efectivamente. ¿O se consideraría de la misma forma? Totalmente lo que dije. 2 cosas son importantes para el perfil de la planta académica: que seas experto en lo que enseñas y que tengas las habilidades para hacerlo. Entonces, si tú tienes tu expertez por la práctica profesional o por la formación, eres experto, ¿ok? Es decir, contextualizar, quiero decir que a veces pedimos exigencias de grado que no tienen nada que ver con la formación específica. Quiero decir, te pedimos, a veces los marcos de referencia dicen que debes tener un porcentaje de doctores o que se encuentran que estén haciendo investigación de punta y eso, y para algunas instituciones eso es muy difícil conseguir. No dije que contextualizar quiere decir que le cambies a otra profesión. Eso no, de ninguna manera, eso no es contextualizar. Contextualizar significa
que pedamos niveles de exigencia más altos de lo que requiere el proceso formativo. A eso me estoy refiriendo, William. De ninguna manera. Yo quisiera decir que algo que tendríamos que estar buscando, sobre todo en las áreas de especialidad de las carreras, es que tengan experiencia profesional para que la transmitan a los alumnos dentro de un contexto diferente. Esto es clave. Y estoy de acuerdo. Excelente, muchísimas gracias. Y de nada, William. Sí, bien. Antes de darle la palabra al maestro Juan Montiel, voy a leer las preguntas que nos hicieron hace unos minutos. Permítanme un momento. Es que ya se llenó de felicitaciones. Híjole. Bueno, déjale el micrófono al ¿Qué pasa? A ver, la primera es, ¿qué pasa si algunos aún estamos en el nivel básico como par evaluador? ¿Cuándo se avanza a los siguientes niveles? Yo creo que esa no es para... Es muy clave cuando se avanza, cuando empiezas a demostrar las competencias que exige. O sea, es como cuando yo te digo, estás en el nivel básico, ya me sé el marco de referencia, sé preguntarse lo básico. Pero, ¿qué pasa si yo llego a una institución con un clima laboral difícil? Entonces, ahí yo requiero ciertas herramientas adicionales. Entonces, por eso siempre se arma un equipo de evaluación teniendo diferentes niveles de expertez. El nuevo entra con 2 expertos, con 2 del nivel 2 o 3, para apoyar el proceso de evaluación. Así se nivela, o al menos así lo hace CASEI. Bien, la siguiente pregunta es sobre la contextualización. El maestro Martín pregunta sobre la contextualización de buenas universidades que tienen alguna limitación de recursos. ¿Cómo hacer con los puntajes en el llenado del formato de puntajes? Bueno, no te puedo decir exactamente, pero yo te puedo decir cómo lo hacemos nosotros. Por eso tenemos una rúbrica de evaluación para que no haya interpretaciones. El tener una rúbrica de evaluación con los descriptores bien puestos, no cabe duda que debes observar. Entonces, la puntuación la asignas con base en la rúbrica. Eso ayuda muchísimo. Correcto. Y la última pregunta antes de pasar con el maestro Montiel. CASEI tiene establecidos formatos de uni. ¿CASEI tiene establecidos formatos genéricos o existe autonomía para los pares para proponer los instrumentos? Maestro Manuel Hernández Telles. No, tiene instrumentos claramente definidos, es decir, yo les hablé de la rúbrica de evaluación y la pueden bajar porque está transparente. La rúbrica de evaluación está en la página electrónica de CASEI. Es decir, la institución la tiene y los evaluadores la tienen. Es decir, la institución sabe que debe mostrar y el evaluador sabe que debe evaluar. Y entonces ahí tenemos una total transparencia. Y entonces no hay sesgo. A eso nos referimos. Sí, por último, el maestro Juan Montiel, que estaba esperando su intervención. Maestro, adelante. Muchas gracias. Buenas tardes, doctora Barrera. Mi consulta va en la línea de terminología. Hemos escuchado y visto en la literatura términos como par evaluador y auditor académico. Yo quisiera escuchar su opinión al respecto. Un auditor, a ver, ¿lo tienes o no lo tienes? Eso es un auditor. ¿Lo tienes o no lo tienes? No cuestiona, verifica insumos, procesos. ¿Sí? Un evaluador emite juicios de valor sobre un conjunto de información que analiza y la contrasta contra un estándar, Juan.
y a partir de eso emite un juicio de valor. Eso no lo hace un auditor. ¿Okay? Entonces hay que entender claramente y a las instituciones hacerles ver que nuestro papel no es de auditor, de tener el chicote en mano y de decir, no lo tienes, por lo tanto no vas a pasar. No, 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 no. Nuestro papel es analizar la información con criterio, con flexibilidad, contrastarlo contra mis estándares establecidos por el marco de referencia y a partir de eso emitir un juicio de valor. Juan, ¿te contesté? Ajá, gracias, Juan. Y ahí sí yo defiendo a mis evaluadores porque yo les digo, a ver, no son auditores, son evaluadores, son académicos, son personas críticas. ¿Ah? No vamos el auditor muchas veces va a buscar lo que no tienes. El evaluador va a analizar lo que tienes y a hacerte observaciones sobre lo que te falta. Con un sentido en un contexto amplio, crítico, como somos los académicos, ¿verdad? O los profesionales de ingeniería o de varias profesiones. Es algo que es relevante para nosotros. Bien, tenemos dos intervenciones, María Elena, pero ya estamos sobre el tiempo. Está el maestro Álvaro y en el chat hay otra persona que nos dice que también quiere preguntar. Dale, no ¿Sí? importa. Maestro Álvaro, si puede activar su micrófono, por favor. Sí, muchas gracias. Yo pues agradecer por esta conferencia para María Elena, pues muy esclarecedora. Y yo solamente pues quiero una diferenciación. Porque al inicio de tu intervención, María Elena, hacías énfasis en la evaluación centrada en resultados de aprendizaje. Así es. Diferenciemos. ¿Cómo podemos ver resultados de aprendizaje de cara al aprendizaje de los estudiantes, que son el fin último de la formación a nivel universitario? Y podemos hablar nosotros de resultados de aprendizaje para una institución de educación superior. Sí, podemos hablar no de resultados de aprendizaje, pero vemos resultados de aprendizaje cuando nuestro objeto de evaluación, Álvaro, son los programas. Pero vemos resultados de las funciones sustantivas cuando nuestro objeto de evaluación es la institución. No hay que, los resultados cuando son programas, como en el caso de CASEI, deben ser los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Es decir, los resultados que esperamos del aprendizaje de los estudiantes están declarados en el perfil de egreso. Y entonces yo tengo que verificar que antes de que ponga un pie en la calle, esos resultados de aprendizaje se hayan adquirido. Ese es lo que le dice que el programa es de calidad. Lo que le dice a una institución que es de calidad es cuando cumple con lo que establecen sus funciones sustantivas. Por ejemplo, investigación pertinente que atiende los problemas del contexto, una docencia de calidad con planes, con programas o con una oferta pertinente y de calidad. Eso es lo que la define, Álvaro. Entonces, siempre hay que poner delante cuál es nuestro objeto de evaluación. Si una institución, un programa, la investigación o los profesores. ¿Te contesté, Álvaro? Bien, una última intervención antes de tomar la foto grupal porque ya estamos sobre tiempo. El doctor Oscar Gómez te quiere preguntar algo. Doctor, por favor, active su micrófono. Gracias, en este momento buenas tardes a todos. Un placer saludarlo.
Yo quiero hacer una consulta en relación con el papel como par evaluador. Cuando tenemos que evaluar o ir a evaluar dos instituciones universitarias, creo que la contextualización viene en que no podemos hacer intercomparaciones entre estas instituciones porque el referente nacional nos dice que cada institución tiene su propia identidad. Ejemplo, la organización, la estructura organizativa de las universidades o de las instituciones son particulares para cada uno. Así es. Los perfiles de egreso de las carreras son también contextualizados según la filosofía de la institución. Entonces no podemos, pregunto yo, ¿verdad? No debemos o sí debemos hacer intercomparaciones entre una institución y otra. O tenemos la autonomía para poder decir, ve, esto es lo que la universidad presenta, esto es lo que tiene, con esto es lo que funciona. Y no porque aquella tenga una estructura más grande, esta también lo debe de tener. Eso es una inquietud, tenía más, pero como estamos sobre el tiempo, el punto era ese, el de la contextualización. Y el otro punto era como somos químicos, yo soy químico, creo derecho al grano. Los padres debemos de apegarnos al informe de evaluación que presenta la institución, claro. ¿o no? Sí, Gracias. debes apegarte a la autoevaluación y si necesitas más información, utilizar el espacio de la visita para obtenerla. Eso es una parte fundamental y tienes toda la razón. Yo no puedo evaluar, yo cuando voy a evaluar una institución, tengo que ver el contexto de esta institución. Tiene una estructura organizacional, tiene normativas, tiene leyes, etc. Pero siempre hay que considerar cuando evaluamos programas, que hay un marco de cualificaciones para cada carrera, un mínimo que debe tener para que te llames ingeniero químico, o para que te llames enfermero, y ese mínimo lo debe cumplir el programa. Gracias. No hay de qué. Bien, les vamos a pedir por favor que activen sus cámaras para poder tomar la foto de evidencia de que se realizó esta reunión. Si van a prender sus cámaras, por favor. Quedan algunas preguntas pendientes. Como se graba el chat, maestros, le vamos a pasar las preguntas a la maestra y a través de la doctora Maribel Viures les vamos a dar la respuesta. Les pedimos una disculpa, pero Maribel está a 20 minutos de entrar a dar un taller, por eso tenemos un poquito de prisa, ¿sí? Y les pido también que se abstengan en este momento de seguir escribiendo en el chat para poder tomar las imágenes de pantalla. Se los voy a agradecer mucho y me voy a tratar de ir lo más rápido posible. Son 7 pantallas, pero no voy a tomar las 7 pantallas, voy a tomar algunas nada más. No, toma las 7 para Maribel. Bueno, es que nos lleva un poquito de tiempo, pero entonces solo téngame un poquito de paciencia porque es un poquito lento. Va la primera viendo al frente, por favor. Yo con gusto tomo todas las que gusten, ¿sí? Va al frente, una primera pantalla. Por favor, absténganse de escribir en el chat porque arruina la imagen, perdonen, pero va, la primera, excelente. Denme un instante. Acuérdense que no saben en cuál van a aparecer, ¿eh? Sí, por eso les pido que, me tengan un poquito de paciencia, porque esto es un poquito laborioso por ahora, porque jamás se pensó que de esta manera se trabajaría, pero bueno. Siguiente pantalla, viendo al frente todos, por favor. Muchas gracias por prender sus cámaras, nos da mucho gusto poder conocerlos. Excelente, de momento estamos salvando el archivo de una vez. Vámonos con la tercera pantalla, ya casi llegamos a la mitad, maestros. Es un orgullo. Y los que no tenemos ¿sí? Y los que no tenemos cámara. Aparece su nombre, Sí. Control S, si colocaron su nombre correctamente. Esa es la importancia
de colocar su nombre en el identificador, maestros, si no aparecen en pantalla. Así queda registrado su nombre. Vámonos con la cuarta pantalla. Viendo al frente, por favor, de nuevo. Me voy con la quinta pantalla, viendo al frente, por favor. Ya casi acabamos, maestros, tengan un poquitito de paciencia. Ya casi estamos listos. Vamos por la sexta pantalla de 7. Viendo al frente, por favor. Eso, muy bien, maestros. ¿Tienes buen nivel de convocatoria, Maribel? Sí, les quiero decir que tenemos registrados más de 170 personas en este momento. Entonces, sí, es un público muy numeroso. Y creo que nunca me había tocado retratar tantas pantallas. Finalmente, la última pantalla, viendo al frente, por favor. Maestros, muchas gracias. Esa es la última imagen. Déjenme ver cómo quedó. Todo en orden. Acabamos con las pantallas. Listo, Maribel. Muchas gracias, María Elena, por tu participación. El CNEA, en nombre del Consejo, te damos el agradecimiento. No lo vamos a hacer ahora aquí en público, pues tienes que irte, pero muchísimas, o sea, el diploma, ¿no? Agradecerte mucho tu conferencia introductoria y gracias por todo el respaldo que hemos recibido en este día y en los días que hemos trabajado en el Comité Académico de RIACE, y creo que vamos a seguir trabajando conjuntamente entre nuestras instituciones. Muchísimas gracias y que tenga éxito en tu nueva jornada. Le pido a los compañeros y compañeras pares, candidatos a pares, que permanezcan unos minutos más porque vamos a conversar brevemente sobre algunas cuestiones del curso a iniciar el día sábado. Te agradezco muchísimo, María Elena, por todo el apoyo. Agradecida soy yo por darme la oportunidad de participar con ustedes y ayudar a otro país con la experiencia que tenemos de presidir un organismo de acreditación desde hace varios años. Bye. Gracias. Gracias. Un abrazo. Gracias, Marilena. Hasta luego. Hasta luego. Bien. Yo permanezco aquí. Voy a silenciar mi micrófono, doctora. Cuando usted me avise, paramos, ¿sí? Gracias a todos por su atención. Sí, sí. Muchas gracias, Miguel Ángel. Realmente no vamos a tomar mucho tiempo porque sabemos que estamos en una jornada de 10 semanas y que la mayoría está ocupado. Solo para agradecerles el tiempo que han tomado el día de hoy para tomar la conferencia introductoria. En realidad esta conferencia es como una especie de motivación, sensibilización a todos ustedes y un poco del conocimiento de la experiencia internacional, dado que pues nos interesa que nuestros pares conozcan la experiencia internacional. Hemos escogido a la maestra María Elena Barreda para esta primera conferencia. Tenemos 2 personas invitadas más en el transcurso de la capacitación para que ustedes conozcan otra experiencia. Efectivamente, como nos interesaba conocer específicamente la experiencia del CACE, en particular el tema del rol de los pares evaluadores como un primer momento de reflexión para ustedes de cuál será la responsabilidad que vamos a asumir una vez que seamos seleccionados en el Registro Nacional de Pares Evaluadores, específicamente en lo relacionado con el marco ético, los principios que ella mencionó y los que tiene el CNEA. Como han preguntado algunas cuestiones, yo no las voy a responder porque son hechas a la maestra María Elena. Yo solo quiero reiterar lo que ella dijo. Realmente los pares son el corazón de una agencia de acreditación. Y quería un poco rescatar el tema de
qué es lo que sigue. Pero antes de rescatar qué es lo que sigue, quería explicarles que nosotros no vamos a evaluar programas, ni vamos a evaluar instituciones. Estamos en la verificación de mínimos de calidad de las instituciones según la ley 704. Y como bien mencionó la maestra María Elena, la pregunta de los instrumentos, las agencias tienen sus instrumentos. No, los pares no hacen sus instrumentos, ni las instituciones, son las agencias las que establecen la instrumentación. En este momento, la guía de autoverificación y la guía de verificación externa y todos los instrumentos que vamos a utilizar para el proceso de verificación ya fueron sometidos a consulta y estamos en el proceso de edición final en el transcurso de esta semana. Y por tanto, ustedes van a conocer de primera mano, igual que las instituciones, la edición final y la versión final de los instrumentos con los que vamos a verificar a las instituciones. ¿Por qué entonces invitamos a la maestra María Elena? Pues porque la maestra María Elena nos está explicando que es un proceso de evaluación y acreditación que es similar a lo que vamos a hacer. En el marco de nuestra también estrategia como CENEA, queremos impulsar que esta verificación se transite en el marco de la ley a una acreditación de mínimos de calidad. Por tanto, pues todo lo que ella nos ha dicho en el sentido genérico nos va a servir. Nos va a servir porque podemos transitar de un rol de pares verificadores a un rol de pares evaluadores para acreditación. Por tanto, esa era la importancia de que invitemos expertos internacionales a este proceso de capacitación. Tenemos también, quería compartir que tenemos pares internacionales en este grupo. Tenemos la colega doctora Vania Roca, que también vamos a invitarla a compartir. Tenemos también alguien de España, entre otras personas que se han inscrito como pares evaluadores en nuestro CENEA. Y dar la bienvenida a ellos también, como tenemos esta diversidad de 190 personas, 200, ya llegamos a 200 personas. Están hoy día, como dice Miguel Ángel, 170 y ese es un buen nivel de convocatoria. Decía entonces, ¿qué es lo que sigue de aquí en adelante? Pues seguirá el inicio del programa de capacitación que arranca el 24 de abril, sábado 24 de abril, en el Auditorio Fernando Gordillo, a las 9 de la mañana, de 9 a 12, en versión presencial. Habrá una conferencia. Les pedimos estén media hora antes para efectos del registro, son bastantes. Y los que no pueden estar, les pedimos que escriban al correo registro@cenea indicando que van a estar en virtual. Estamos pensando que el primer módulo, que tiene 3 temas, 4 temas, ustedes recibieron la programación, que este primer módulo es teórico, inductivo, tiene que ver con la parte, los aspectos legales y referenciales del proceso de verificación. Por ejemplo, vamos a abordar el tema de las leyes 704, 582, el código de ética, el modelo de calidad y el glosario de calidad de la educación superior. Para cada tema es semanal. Cada tema estará en sábado en presencial con una conferencia. Esa conferencia será grabada y subida al aula virtual del curso. De domingo a viernes, ustedes tendrán que participar al menos 1 o 2 horas en virtual en el foro de discusión que vamos a establecer para cada tema. De tal manera que cada semana ustedes van a tener una participación virtual y una interacción como futuros pares de nuestra institución para cada tema. Terminado el módulo 1, se hará un examen, una evaluación, para decirlo de esta manera, una evaluación para que nos sirva de retroalimentación en cuanto tenemos que profundizar en materia del primer módulo. El segundo módulo estará constituido por toda la instrumentación del proceso de verificación, manual de verificación, la guía de autoverificación, la guía de verificación externa, y estamos programando talleres de trabajo con casos para que los pares puedan ver in situ cómo se hace este proceso. Ahí queremos trabajar de manera presencial en la medida de lo posible
con la mayoría, porque el taller tiene mejor efecto en la parte presencial. Estamos pensando viernes y sábado, algunos días viernes y sábado. Esa programación del módulo 2 aún no, ya la tenemos, pero aún no la vamos a compartir. Por ahora tenemos el módulo 1 con estos 4 temas, iniciando el sábado 24 de abril, y luego el trabajo virtual en el aula. El aula tendrán el acceso todos los que están inscritos en el Registro Nacional de Pares, todos los que se han inscrito. No está permitido que ingresen al aula personas que no están seleccionadas como candidatos a pares evaluadores, ni autoridades, ni ningún otro tipo de personas, solamente ustedes. En esta conferencia hemos abierto el espacio a algunas personas, pues porque es importante que estén algunas personas que nos han pedido estar. Pero el proceso de capacitación del par es un proceso individual, así que les rogamos eso. Otros comentarios importantes es que por favor, algunos nos han dado 3 direcciones electrónicas, una institucional, una de Hotmail, otra de Gmail, y luego nos llaman por teléfono a decir no me llega el link porque nosotros no podemos escoger. Díganos cuál es su cuenta de correo que utilizan, por favor. Tampoco nos llamen para decirnos que su cuenta de correo está llena, que no le llegue el link. Y otros tips que podría comentarles aquí ustedes van a ser la cara de nuestra institución y les pedimos entonces que por favor sean precisos en cuanto a la información que nos han entregado. Estamos hoy día, este día es un día en el cual abrimos el espacio para la conferencia, pero también es el día que ya empezamos a tener nuestras responsabilidades como futuros pares. Entonces les pedimos que sean precisos con la información. El correo registro@cna.edu.ni es el correo de contacto. El correo ni de presidencia ni de ningún miembro del consejo. Es el correo para el cual está habilitada toda la información, registro@cna.edu.ni. Cualquier cuestión, por supuesto, todos como servidores públicos que somos, también podemos responder sus preguntas y sus inquietudes. Pero es obvio, como es primer día, todos están inquietos porque toda la información no está completa. El aula se habilitará mañana. Mañana el aula virtual estará habilitada a partir de mañana. Ya tenemos las primeras lecturas. El facilitador está listo para el sábado 24. Se le llegará su correo, el usuario y la contraseña para el ingreso al aula. ¿Cómo? No, ya lo dije. Sí, el aula virtual estará entonces disponible a partir de mañana. Ustedes ya se pueden registrar y el que no logre hacerlo, por favor escriba a registro@cna.edu.ni. También está el teléfono convencional 5S2521, donde pueden llamar a la oficina del CNA para cualquier consulta que tengan o al correo que les mencioné. Reitero, los 4 sábados están programados en el auditorio Fernando Gordillo de la UNAM Managua de 9 a 12 y pedimos que estén a las 8:30 para registrarse. 200 personas o 100 que sean, no se registran en 5 minutos. Entonces les pedimos que por favor estén puntuales. También en el marco del proceso de la selección vamos a verificar su asistencia, ya sea virtual o presencial, a las actividades tanto presenciales como virtuales. Es parte del proceso de selección de los pares verificadores. Y parte también del proceso es apropiarse de los instrumentos del CNA. Insisto, esto es una verificación de mínimos de calidad que el CNA como institución no lo ha construido de la nada. Esto está en la ley 704 y estamos haciéndolo de la forma en que la ley 704 lo establece. Quisiéramos que fuera esto una acreditación institucional, estamos gestionándolo, pero en este momento es verificación de mínimos de calidad de las instituciones, de las 55. No sé si hay preguntas, quisiera darles nuevamente la bienvenida y que se sientan en casa con nosotros, con la confianza de preguntar lo que quieran preguntar. El consejo está aquí en pleno
a mi lado, bueno, para los que no me conocen, soy Maribel Duría, no me presenté, asumo que todos me conocen porque en la página web estoy, asumo que todos me han visto. El consejo está acá, el equipo técnico también está por acá, y quisiera presentar especialmente al ingeniero Luis Pérez, quien es el que está a cargo del registro. Luis. Hola, buenas tardes a todos. Un gusto conocerlo. Ya como les mencionaba la presidenta, doctora Maribel Duríez, es importante de que cualquier inconveniente, problema que tengan con el registro o bien con el acceso a la plataforma, nos lo comuniquen al correo electrónico registro@cenea.edu.ni. Es prácticamente el vínculo que hemos estado utilizando. Y de todas formas, el sábado nos vemos y vamos a atender cualquier inquietud, cualquier problema que tengan, con todo el gusto. Saludos, un placer conocerlo. Ok, pregunta acá, ¿alguna pregunta? Doctor Fabio Vázquez. Doctor Fabio Vázquez. Sí, buenas tardes, doctora. Felicidades por la presentación hecha por la doctora. Muchas gracias por haberme tenido en cuenta en este nuevo proceso de verificación y acreditación. Y lo que le voy a consultar es que en algún momento leí que las personas que somos de los departamentos iba a haber un enlace para las conferencias de los sábados. Si no me equivoco, leí mal, doctora. Muchas gracias. Sí, así es. Las personas que son de la costa caribe y de zonas lejanas se podrán conectar vía Zoom en las conferencias de los sábados para el módulo 1. Para el módulo 2 estamos pensando cómo vamos a hacer porque estamos viendo que existe la necesidad de hacer talleres. Estamos preparando los talleres y no les puedo ahora adelantar. Sí, las fechas las podemos adelantar. De hecho, el programa de capacitación lo van a conocer. Va a estar en el aula colgado también, el programa completo, pero hay algunos detalles que todavía estamos en el proceso de la planificación porque tiene que ver con lo que decía el maestro Miguel Ángel. De un día para otro hemos cambiado nuestra modalidad, entonces el taller, por ejemplo, es una modalidad que virtualmente hablando lleva un poquito más de complejidad, pero vamos a tratar de hacer lo mejor posible el módulo 2. Por ahora el módulo 1 está asegurado con ustedes y ya tenemos todo listo y el módulo 2 ya está en proceso de programación. Alguien preguntaba acá en el chat. Si apagan el micrófono, por favor. Sí, el calendario está ya compartido. El calendario lo compartieron el día... Hace 3 días fue compartido, por eso insistía yo en que por favor envíenos la cuenta que ustedes utilizan. He tenido personas que me llaman hasta 3 veces o 4 veces para preguntarme porque dicen, hay 2 direcciones en su registro y están usando una tercera. Entonces, para esas personas que tienen problemas o que han cambiado de dirección, les pedimos que el día de hoy, en el transcurso de la tarde y mañana a más tardar a mediodía nos confirmen su dirección. Solo los que tienen problemas. Los que no, que se quedan con su dirección que han colocado. Eso, el calendario fue compartido, las fechas fueron compartidas hace 2 días. ¿Alguien más? Creo yo pregunto algo. La presentación de la maestra María Elena, no sé, Miguel Ángel, pero entiendo que la grabación la vamos a tener. Por tanto, la vamos a compartir, la grabación. Y doctora, Marilena antes de despedirse avisó que iba a compartir también la presentación. Esta presentación estuvo trabajando Marilena ayer. Yo no tengo todavía el archivo, pero se lo voy a pedir. Y entonces, bueno, van a tener acceso tanto a la presentación de PowerPoint en formato PDF como a la conferencia. La conferencia nada más que se termine de grabar. Lo que yo hago es que le hago una edición muy breve poniéndole una carátula, ¿no? Y un nombre para que le identifiquen, porque si no lo está perdido. Y se hace un transfer que se tarda como 4 horas, no sé por qué, pero creo que mi tecnología en casa está un poquito
anacrónica como la de casi todos nosotros. Y le envío la liga a su asistente para que la descargue, ¿sí? Y tienen acceso a toda la información y, como dijimos hace un rato, las preguntas que estuvieron pendientes de responder se las pasamos a Marielena también para que les envíe respuesta a través de usted. Muchas gracias, Miguel Ángel. Ya escucharon entonces el asunto de la conferencia de Marielena y pues la grabación también estará en el aula virtual. Queremos también insistir que el enlace al aula se les va a enviar mañana, pero queremos insistir también en que los que no han hecho el depósito o no han enviado el comprobante, que por favor lo hagan también. Nosotros tenemos que costear los facilitadores que van a acompañarlos durante la semana, la persona que está en el aula, el que facilita no, por supuesto, porque somos nosotros, pero tenemos un equipo que está ad honorem, el café, el agua, o sea, el costo es mínimo. Entonces, queremos pedirles que los que no han enviado o no han hecho, no han enviado el voucher, o los que no han depositado, lo hagan. Enviaremos el enlace a los que ya han hecho el depósito. Todos los que ya facilitaron, los que pagaron en línea, estamos ya haciendo los recibos y los recibos como CENEA. Por eso no hay ningún problema. ¿Algo más que quisieran decir? Buenas tardes, doctora. Sí, Donald. En primer lugar, felicitar a todos los colegas, al consejo que está muy preocupado porque nosotros en cada momento aprendamos más de este nuevo reto que nos toca vivir en nuestro país. Quería preguntarle que la forma cuando uno quiere escribir, ¿hay alguna manera para no interrumpir y escribir a través del chat? No, yo creo que en el caso de hoy fue porque queríamos nosotros, Miguel Ángel iba a tomar la fotografía. El chat sirve para eso, para que ustedes puedan escribir sus consultas, no hay ningún problema. En el caso de la toma de fotografía, sí, en este caso no podemos escribir en el chat, pero mientras estamos en la conferencia se puede, claro que sí. Y doctora, si me permite comentar, lo que pasa es que a lo mejor a mí como anfitrión o al anfitrión, que es también el que toma las imágenes, cada vez que llega un mensaje al chat, nos aparece un globo, ¿no? Nos aparece un globo de que está llegando un mensaje al chat de tal persona y justo cuando estás tomando la foto de la pantalla, ese globo cubre 3 o 4 o 2 o 3, según como el azar lo diga, rostros, y entonces hay que volver a hacer la toma de la imagen, ¿no? Y hay gente esperando por ser retratada. Entonces, esa es la razón, pero no, el chat es para comunicarse, que además queda grabado para consultas posteriores. Miguel Ángel, por la aclaración, es por eso, pero mientras estemos en el proceso de interacción, pueden escribir sus preguntas en el chat, excepto cuando vamos a tomar la fotografía, que es la evidencia de que estuvimos acá. No quisiéramos quitarles más tiempo, no sé si hay más preguntas. Una pregunta, Renfred Paisano. Sí, Renfred. Sí, referente a la programación, aparece la conferencia intercultural para el día 7 de mayo, pero no tiene una hora. Eso nos daría después la hora de la conferencia. Sí, hasta ayer la rectora de Huracán nos lo confirmó a las 4 de la tarde, de 4 a 5:30 de la tarde, pero igual se los vamos a enviar con el link completo para que ustedes estén disponibles. Esa es la segunda conferencia. Gracias. Ok, si no hay más preguntas, nuevamente sean bienvenidos a este programa de capacitación. Estamos seguros, consejo, que vamos a hacer un buen trabajo y que nos esperan muchos retos en este proceso de verificación que es inédito y único en el país. Y ojalá que con el concurso de todos, este es un trabajo de todos, de equipo,
podamos hacer mucho por este país. Y estamos seguros que sí, con nuestros amigos como los del CACEI, como RIACE, como todas las personas que nos apoyan hoy día, las universidades también que nos han delegado a personas para que nos apoyen. Gracias a todos y todas por estar aquí y a ustedes también por ser parte de este gran esfuerzo. Si no hay más preguntas, cerramos entonces la reunión. Lo esperamos el sábado a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana lo esperamos, por favor media hora antes para que a las 9 arranquemos con nuestra primera conferencia y como ya les dije, los que no puedan estar se conectan vía Zoom, favor indicarlo al correo registro CNEA para organizar bien nuestro trabajo. Que tengan buenas tardes.